tu proyecto y la ayuda líder. Nuestra fórmula contra el despoblamiento rural. Tu iniciativa empresarial con ayudas de hasta el 45%. Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural ADAC, ADASUR, ADEL, FADETA y Molina Alto Tajo. Diputación de Guadalajara, Gobierno de Castilla-La Mancha, Gobierno de España. Proyectos financiados por FEADER. Europa invierte en zonas rurales. Vamos a hablar de desarrollo rural. Lo vamos a hacer ahora de un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años y que es muy interesante. Es la economía circular. Desde el grupo ADAC, Asociación para el Desarrollo del Alcarria y la Campiña, están impulsando cursos precisamente destinados a la economía circular. Son cursos gratuitos para desempleados en Castilla-La Mancha que se llevan a cabo en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares y la Cátedra de Medio Ambiente precisamente de esta universidad. Vamos a saludar a Juan Luis Aguirre, que es precisamente director técnico de la Cátedra de Medio Ambiente en esa Universidad de Alcalá de Henares. Juan Luis, hola, buenos días. Buenos días. Decía que ahora entramos un poquito en detalle, ¿no? Pero lo primero, que se están poniendo en marcha estos cursos que son gratuitos aquí en Castilla-La Mancha para todos los desempleados, ¿no? Así que puede ser una buena oportunidad para formarse en estos nuevos conceptos, ¿no? Sí, es la segunda edición de una convocatoria que viene financiada con el Fondo Social Europeo y con la Fundación Biodiversidad. Y abarcamos muchos temas, desde la introducción a la economía circular o la gestión de residuos, pero también el control de plagas sostenible o la jardinería adaptada al cambio climático, análisis de ciclo de vida. Es decir, es un conjunto de cursos bastante amplio, pues con vistas a formar un poco a desempleados de la región y que puedan facilitar su empleo, ¿no? Con una formación en este tipo de materias que están tan en boga ahora mismo, ¿no? Cuando hablamos de economía circular podemos hablar de un concepto, ¿no? De una forma un poco de vida para mucha gente, pero en este caso se trata un poco de buscarle también la salida profesional, ¿no? O el futuro profesional, y más si cabe en estas zonas rurales, ¿no? Claro, el tema es que la economía circular puede ser una ocasión de hacer un poco de desarrollo en zonas rurales, también en zonas urbanas, pero en zonas rurales en este caso, a través de la gestión de los recursos, ¿no? La economía circular lo que busca es la eficiencia máxima en el uso de recursos, es decir, intentando emplear el mínimo de recursos en cualquier actividad y además emplearlo de la manera más eficiente, de tal manera que desde que diseñamos cualquier cosa hasta que, digamos, acaba su vida útil, pues esté todo pensado para que todo el material, la energía y todo el proceso que ha llevado a la fabricación, al final todo ese material, energía, revierta otra vez en el mismo círculo, por eso se llama economía circular. Es decir, antes se decía de la cuna a la tumba, es decir, diseño un producto o genero un residuo agrario o hago un producto de cualquier tipo o un servicio y digo desde que lo creo hasta que lo entierro. Y entonces la economía circular, en vez de aplicar eso de la cuna a la tumba, lo que dice es de la cuna a la cuna. Es decir, nunca se entierra, nunca se desaparece, nunca se desecha, sino que al final todos los materiales y los recursos se vuelven a utilizar en un nuevo, digamos, en una nueva ronda del círculo económico, pues se llama economía circular, pero también social. Por ir un poquito más a lo concreto y poner algún ejemplo, bueno, pues que todo el mundo pueda identificar fácilmente, cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión de la biomasa, ¿no? De los recursos que salen de los bosques para hacer energía en esas plantas de biomasa, podríamos estar, por ejemplo, hablando de este tipo de economía circular, ¿no? Claro, pues por ejemplo, una cosa muy típica de nuestros bosques, ¿no? Pues en las épocas de invierno se hacen cortas y se hacen limpias en el bosque, que esos residuos de esas limpias lo que se hace es quemarlos normalmente en campo para no dejar materia muerta en los campos. Pues entonces, en vez de quemarlos, lo que hacemos es seguimos haciendo el mismo proceso, pero con esos residuos los reutilizamos y los convertimos en algo. Puede ser, por ejemplo, como comentas tú, en energía, a través de una planta de biomasa, pero también, pues como nosotros estamos haciendo ahora, convertir esos residuos en bioproductos, que son productos que pueden tener pues salida en el mercado y además tienen bastante utilidad. Es decir, se trata de que nunca acabe ninguna de las vías económicas acabe con un desecho, con un resto que se entierra, que se tira, o que se convierte en este caso en CO2. Se trata de por eso es circular, es decir, nunca se acaba el ciclo. Y de esta manera, digamos, no hay basura en el sentido literal de la palabra, sino lo que hay al final es un producto que se vuelve a utilizar.
Ese es, por ejemplo, el caso de la biomasa es el que comentas. Hay muchos más casos. Desde que construimos un coche, por ejemplo, pues esto lleva aparejado todo lo que se dice de ecodiseño, es decir, cada una de las piezas del vehículo, cuando se diseña, ya está pensado qué va a suceder cuando el vehículo haya perdido su vida útil. Esas piezas tienen que estar diseñadas para poder reutilizarse, o bien el material, si son metales, o son plásticos, o lo que sea, o bien en la propia pieza. Es decir, se habla de reusar, no solamente de reciclar, sino de reusar, de reutilizar, de reducir. Hay que pensar ese vehículo o esa cosa que fabricamos que gaste la menos energía posible, pero además en su fabricación también que gaste la menos energía posible. Es decir, este es un poco el diseño mental de todo esto que llaman economía circular. Hablábamos del medio rural. Me imagino que todo lo que tiene que ver, pues hablábamos antes de la gestión forestal, ¿no? Todo lo que tiene que ver está relacionado con el terreno, con el medio ambiente, es donde, bueno, pues más recursos puede haber en este sentido, ¿no? Claro, todo lo que en las zonas de España más despobladas, pues hay que pensar cuál es su riqueza, ¿no? Pues su riqueza es precisamente normalmente la producción primaria, es decir, primero la conversión de productos clásicos, pues agrarios, ganaderos, leñas, pero también paisaje, turismo, es decir, también agua, es decir, todos esos recursos que se generan es la forma. Debemos pensar la forma de utilizarlos para que revierta el beneficio de su uso en la propia comarca y se generen actividades que generen empleo, ¿no? Es muy clásico, o sea, en el caso pues hay muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, hace 50 años nadie hablaba de los dinosaurios, ni de las huellas, ni no sé qué, pues alguna de las provincias, por ejemplo Teruel, ha diseñado todo un sistema económico, turístico y tal alrededor de las huellas de los dinosaurios. Eso antes no existía, ¿no? Pues es mirar las cosas con otra perspectiva, ¿no? Ese es un poco el esquema, porque ya no van a venir las grandes industrias. Yo a veces cuando digo, pues tienen que venir grandes industrias, si ya no están en ningún sitio. O sea, ya no van a ir empresas gigantes de 2.000 empleados a una comarca, ni siquiera a las ciudades, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poco cuál va a ser nuestro desarrollo en los próximos años. Desde el punto de vista de esa palabra que se ha puesto tan de moda también, como esto de la economía circular en los últimos años, del emprendimiento, ¿no? Gente que ahora esté en una situación de desempleo, sí que puede ser una posibilidad, una forma de abrirse un nuevo futuro, ¿no? Desde el punto de vista del emprendimiento, quizá no con una gran empresa, pero sí con un negocio pequeñito, ¿no? Sí, al final el emprendimiento sí que ha sido como un mantra desde los años estos de la crisis, pero al final es lo que está manteniéndose en los pueblos, es decir, la gente que había utilizando lo que hay, son las riquezas que tiene cada sitio, desarrollen actividad alrededor de ella, ¿no? Es decir, y ya no son grandes empresas ni grandes cosas, pero son pequeñas cosas que con el gota a gota pues generan al final población, generan territorio, generan visitas y generan actividad, ¿no? Tienen que ser cosas que tengan sentido económico, porque si no al final todo quiebra, pero que al final pues es más fácil a veces pensar en una persona con capacidad emprendedora de desarrollar un negocio que a lo mejor espera que alguien venga y le contrate, ¿no? Ese es un poco el esquema que también se ha abusado mucho de él, ¿no? A lo largo de la crisis, de que todo el mundo iba a emprender, pero el proyecto tiene que ser realista, es decir, tiene que ser algo que de verdad funcione. Bueno, pues es interesante. Decíamos, si quieren echen un vistazo en la página web de ADAC, para todos los que estén ahora mismo en situación de desempleo, bueno, pues quizá les pueda interesar hacer estos cursos gratuitos para los desempleados y que les pueden abrir nuevas posibilidades, ¿no? Quién sabe, de cara al futuro en torno a esa economía circular. Juan Luis Alguirre, director de la cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pues gracias a vosotros. Tu proyecto y la ayuda líder. Nuestra fórmula contra el despoblamiento rural. Tu iniciativa empresarial con ayudas de hasta el 45%. Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural ADAC, Adasur, ADEL, FADETA y Molina Alto Tajo. Diputación de Guadalajara. Gobierno de Castilla-La Mancha. Gobierno de España. Proyectos financiados por FEADER. Europa invierte en zonas rurales.